Es momento de ir subiendo a lomos del dragón, porque el enigma de esta semana nos exige y agradece que lo observemos desde el aire, dadas sus dimensiones. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar de esto de los círculos de las cosechas? Esas formaciones extrañas hechas en diferentes campos, en diferentes zonas de cultivo, y que muchos creen que son mensajes directamente de seres extraterrestres. ¿Qué hay detrás de este enigma? ¿Misterio? ¿Fraude? ¿Una mezcla de ambos? Vamos a tratar de descubrirlo esta semana a lomos del dragón. ¡Comenzamos! Sin temor a equivocarnos, esta semana podemos afirmar que el dragón invisible se enfrenta a un enigma colosal. Al menos por el tamaño con que se exhibe el tema que hoy nos ocupa. Son conocidos como crop circles, o círculos de las cosechas. Llevan dando que hablar desde los años 60, aunque muchos pretenden remontar su origen unos cuantos siglos más atrás. El aliño ufológico fue el impulso que necesitó para quedarse. Pronto, aquellos extraños círculos, aunque los hay de más formas, se revelaron para muchos como auténticos mensajes lanzados desde otros mundos. Sus grandes dimensiones, sumado a la complejidad de muchos y la imaginación de otros tantos, ha generado uno de los grandes misterios del siglo XX y XXI. Pero, ¿qué hay detrás de esas extrañas formaciones? Tememos que la respuesta no va a gustar a todos. No. En fin, vamos allá, dragonautas. Montemos en el dragón y sobrevolemos los campos. Bueno, y tal y como adelantábamos en la introducción en voz de nuestro compañero Félix Armengol, esta semana en El Dragón Invisible hablamos de uno de esos temas que desde luego generan polémica, generan diversidad de opiniones, enfrentamientos y sobre todo, y desde hace ya algunos años, hoy vamos a intentar analizar su evolución, pues siguen generando noticias de vez en cuando, siguen saliendo a la actualidad. Sí que es cierto que más vinculados también a campañas de publicidad y marketing, pero bueno, veremos qué hay detrás de estos enigmáticos círculos. Y para analizarlo, qué mejor que hacerlo que con el investigador inglés Chris Obeck. Probablemente sea uno de los que mejor conoce la evolución del tema a nivel internacional. Además, como curiosidad, me lo comentaba antes de comenzar a grabar la entrevista, él es de Southampton, la zona en la que, bueno, pues vivieron esos abuelitos originarios que dieron el empujón al tema para que, bueno, pues se convirtiese en lo que hoy día conocemos. Chris Obeck publicó el libro Señales, la verdadera historia de los círculos de las cosechas, con la editorial Oblicuas, dentro de la colección La Biblioteca del Misterio, y al final daremos alguna sorpresa relacionada precisamente con este libro y una posible futura edición. Es un placer, como siempre, recibir y saludar en El Dragón Invisible a Chris Obeck. ¿Qué tal, Chris? Bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás, Jesús? Pues muy bien, un gusto como siempre volver a escucharte en El Dragón. Y bueno, Chris, yo sé que la primera pregunta para alguien que conoce el tema tan bien como tú y que lleva estudiándolo tantos años, y bueno, quizá para incluso dragonautas y oyentes pues que ya tienen un interés profundo en estas cuestiones, pueda sonar absurda. Pero hay gente que no sabe muy bien qué es esto de los círculos de las cosechas o crop circles, pronúncialo bien, por favor, Chris. Pues mira, se llama crop circles, porque son círculos que son circles y crop, la cosecha. Y a veces en español se llama círculos en los cultivos, círculos en las cosechas, o incluso he oído círculos en el pasto, así que he oído un poco de todo, ¿no? Como traducción, pero el hecho es que se llaman crop circles. Aunque vamos a ir repasando el origen completo de este fenómeno, a día de hoy, es decir, en pleno siglo XXI, cuando siguen apareciendo noticias que nos hablan de estos extraños círculos, ¿en qué se piensa? Es decir, ¿qué connotación tiene? ¿Cómo los entendemos hoy en día, antes de ir a conocer su origen?
Pues mira, es un mes muy bueno para preguntarlo porque en marzo es cuando empezamos a ver algún indicio de lo que va a pasar en el año, porque la prensa británica empieza a publicar artículos especulando sobre ¿van a aparecer más círculos en la cosecha este año? O quizás el año pasado fue el último. Ya veremos. Y lo que ocurre es que más o menos en junio, julio y algo en agosto también aparecen unos gigantes círculos, y a veces no solo círculos, sino formas rectangulares o incluso letras y números y hasta caras, pero gigantescas en la campiña inglesa, en los campos. Muchas veces esto va del aplastamiento de tallos de maíz o cebada, y se hacen formas tan enormes que nadie cree, bueno, mucha gente no cree que los humanos podamos conseguirlo, que esto tiene que ser obra de extraterrestres o si no algo espiritual. Claro. Todos los años la gente llega a una conclusión distinta acerca del origen de esto y qué significa. Llegaremos al final de esta entrevista a resolver el misterio, entre comillas, porque claro, como decías, ¿no? La gente se sorprende porque muchas veces estas extrañas formaciones aparecen de la noche a la mañana, es decir, en unas cuantas horas. Y como bien decías, las enormes dimensiones pues nos hacen dudar, o hace dudar a muchas personas que seamos, que un humano o un par de personas sean capaces de hacer esa obra con tal perfección en una noche. Al final intentaremos resolver esa cuestión. Pero, Chris, antes de irnos al origen y para que la gente se haga también una idea, que a veces en la radio es complicado, cuando hablamos de enormes dimensiones, ¿habría una media más o menos del tamaño de estas formaciones, aproximadamente? Pues muchas veces miden cientos de metros de diámetro. Estamos hablando de... Hay algún círculo que ha aparecido que es casi pues un campo de fútbol, así de grande. Ostras. Muchas veces son así de enormes. En el medio no hay gran cosa. Se ven los tallos todavía pues rectos, que no han sido aplastados, pero luego en los bordes pues se ven todos los tallos, y estamos hablando de cientos o miles de tallos aplastados con una perfección increíble. Estamos hablando realmente de obras de arte, que sean de alienígenas o de humanos. Estos son obras de arte a una escala increíble. Cuando Tremendo. La gente habla de extrañas formas que se ven desde el cielo, como Nazca, etcétera, estamos hablando de una cosa así, pero en el campo. Y dura poco porque llega el granjero y lo convierte en galletas y pan. Bueno, pues esta es, a grandes rasgos, la presentación de un fenómeno que, como decíamos, desconcierta, genera polémica, genera opiniones enfrentadas, genera mucha especulación, demasiadas leyendas, demasiado mito, y eso es precisamente lo que te ha llevado a ti, Chris, que llevas pues interesado en el fenómeno, lo decíamos al inicio, desde hace muchísimos años, pues a indagar en el origen y ver qué demonios puede haber detrás de este fenómeno, de dónde viene, dónde podríamos establecer su origen. Y bueno, pues esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo nace este fenómeno? Porque no es precisamente reciente. Pues no, realmente los círculos de las cosechas nacieron de la convergencia de tres fenómenos que estaban bastante arraigados ya en Inglaterra. Y el primero, el más antiguo, consistía en especular sobre las grandes huellas circulares que se encontraban en el suelo, en el campo, que eran como zonas redondas en las que las plantas, las hierbas, pues se veían visiblemente afectadas. Y este fenómeno pues se venía comentando desde tiempos medievales, y la gente echaba la culpa a las hadas o a las brujas. Así que cuando me has dicho ¿de dónde demonios sale esto? Pues te puedo decir, originalmente creían que era obra del demonio.
Podríamos empezar, Chris, precisamente pues por irnos a esa prehistoria, entre comillas, ¿no? del fenómeno. Irnos precisamente a esos primeros relatos con una intención muy clara del folclore inglés, principalmente, en el que, como decías, pues vemos una mezcla de seres elementales como duendes, hadas, brujas, demonios. Cuéntanos un poco de esa primera parte, que va a ser fundamental para comprender el fenómeno. Sí, porque originalmente estamos hablando ya de una época de hace 600 y 700 años. La gente temía los duendes. Hoy en día se habla de los duendes y las hadas como criaturas muy bonitas que te ayudan, que te sacan de apuros en una película de Walt Disney. Pero originalmente eran unos seres bajitos que daban miedo a la gente porque raptaban a los bebés, a las niñas y a adultos también de vez en cuando, y les podían llevar hasta otro mundo y a veces ni siquiera les devolvían. Bueno, de vez en cuando te devolvían después de raptarte, pero habían pasado días o semanas o meses o incluso años. Y esto es algo muy parecido a las abducciones actuales. Claro que estamos hablando de seres bajitos que abducían a las personas. Yo he escrito artículos en el pasado que comparan las abducciones actuales con los realizados por demonios y duendes en tiempos medievales, y los paralelismos son bastante interesantes. Lo que ocurre, sin embargo, es que nunca se decía que esas criaturas llegaban en naves o carros que dejaban huellas en el campo, porque las huellas que supuestamente dejaban se formaban cuando bailaban para intentar atraer la atención de las personas que pasaban por el bosque o por el campo en ese momento. Bailaban con una música muy extraña e hipnótica, e incluso colocaban luces flotantes por todas partes. Y si tenías la mala suerte de encontrarte cerca de uno de estos grupos de seres bailantes, te encontrabas como en una especie de trance y entrabas allí para bailar con ellos. Y siempre era entonces cuando, después de un par de bailes, supongo, pues desaparecía todo y te encontrabas en el campo con una amnesia total de lo que había pasado. Así que durante mucho tiempo se hablaba de este fenómeno, no solamente hablaban de duendes, muchas veces echaban la culpa a las brujas, porque era la iglesia muchas veces que inventaba estas historias para que la gente temiera un poco más desviarse del camino cristiano o católico. Y claro que estas historias con el tiempo pues se convertían en algo muy tradicional y muy importante en la mitología inglesa y europea, porque estos cuentos muchas veces venían de lugares como Holanda, de Francia, incluso de Italia. Así que en esa época no era un fenómeno estrictamente británico. Curioso, desde luego. Y creo que es interesante, ¿no?, repasando, Chris, estas historias y incidir en el hecho de que, bueno, aunque muchos han pretendido engrosar la casuística de Círculos de las Cosechas con estos relatos y decir que ya se producen desde hace cientos de años, desde hace siglos, lo cierto es que, tal y como has comentado, estos relatos atienden única y exclusivamente a su contexto, a su época, y en muchas ocasiones a una intención moralizante, es decir, didáctica, de enseñar alguna lección o dar alguna enseñanza, y no tienen ni siquiera un estímulo real, es decir, no hay una huella física en el terreno como tal. Sí, y esto es lo que me motivó en su día a hacer un libro acerca de este tema, porque hay muchísima desinformación por allí. Es como fake news, pero fake news acerca de los círculos de las cosechas. Y como aquí en España muy poca gente
se ha dedicado a buscar los documentos originales, los manuscritos auténticos medievales. Las traducciones que han publicado muchas veces contienen errores o incluso mentiras o exageran. Así que eso es lo que más me ha animado a escribir este libro. Y bueno, tú conocerás el caso del diablo segador pues del justo te año iba a 1678, ¿no? Justo te iba a preguntar por él, porque es verdad que muchos lo han referenciado o lo han usado y bueno, habría que leer el relato, ¿no? Para ver que no tiene nada que ver con el fenómeno actual. Es muy interesante, ¿eh? Es un panfleto de 1678 publicado en Hertfordshire, en Inglaterra. En la portada se ve una forma ovaloide donde un diablo parece que está haciendo algo extraño en el medio del campo, quizás cortando tallos o doblando los tallos, no se ve muy claramente. Y la gente lo ha vinculado con el fenómeno de los círculos de las cosechas. Pero bueno, cuando conseguí una copia completa de este panfleto, pues vi que, bueno, primero solo tiene 650 palabras, no es una historia muy larga, solo tiene 6 párrafos, y cuando llegas a leerlo, no es exactamente como lo pintan los escritores de hoy en día. Así que te voy a leer cómo empieza y así puedes decirme tú si te suena como un círculo auténtico o no. Esta es la verdadera historia de un granjero que estaba negociando con un pobre segador la siega de 3 medias hectáreas de avena. Cuando el segador le pidió demasiado dinero, el agricultor juró que lo cortaría el diablo en lugar de él. Y así sucedió. Aquella misma noche, el cultivo de avena apareció como en llamas, pero a la mañana siguiente estaba tan perfectamente cortado por el diablo o por algún espíritu infernal que ningún hombre mortal sería capaz de igualar. Además, esta avena yace ahora en el campo, pero el propietario teme ir a recogerla. Esta historia, en lugar de hablar de tallos doblados, habla directamente de cortados, ¿no? Es decir, no tiene exactamente, nada que ver. Justo. Cortados, con llamas, hay un ser en el medio que muy claramente está cortándolo y dejándolo perfectamente cortado, pero claro que el agricultor pues lo pierde todo porque le da miedo recogerlo el día siguiente, porque claro, esto es por arte diabólico. Maligna, que... sí. Y bueno, esta historia, lo que decíamos, ¿no? Tiene además una moraleja muy clara, que ni siquiera es el relato de un fenómeno extraordinario, simplemente se utiliza pues para una moraleja, ¿no? En la que, bueno, pues el granjero no ha sido del todo buen pagador y bueno, pues ahí queda. De hecho, la forma ovaloide en el campo ni siquiera es el enfoque de la historia. Realmente les interesa más el comportamiento del granjero. Yo creo que la moraleja más importante que podemos aprender todas es no utilizar documentos en inglés que no entiendes. Y por favor, que nadie lo utilice otra vez para hablar de círculos en la cosecha, porque no tiene nada que ver. Desde luego interesante. Y bueno, continuando con los orígenes del fenómeno, después del diablo segador, digamos, damos un salto en el tiempo y nos encontramos con un personaje curioso, Robert Plot. Sí, pues Robert Plot es uno de esos autores que citan muchas veces como defensor de la realidad de los círculos en la cosecha. Y era un profesor muy importante de Oxford, era un filósofo súper prolífico y era un biólogo también que le interesaba muchísimo las plantas y la naturaleza. Era profesor de química, de hecho. Y no sé por qué, pero su nombre siempre será asociado con los círculos. Sin embargo, lo que hace es hablar de anillos de hadas, que según él
eran pues un fenómeno relacionado con las setas y posiblemente con los rayos. Cuando él habla de estos temas, describe anillos de hadas y formas así circulares en la hierba que a veces pasan por debajo de una reja, que pasan alrededor de un árbol, por supuesto. No se está refiriendo a formas donde un ovni ha bajado y ha aplastado los tallos de un campo de maíz y nada así, sino círculos de setas. Y también pues menciona la teoría de que los rayos habían causado estos fenómenos. Así que realmente no tiene nada que ver, ¿no? Y que lo citen no tiene sentido. Exactamente, sí. Solo tienes que coger Wikipedia para leer un poco acerca de este hombre, su vida y sus teorías. De hecho, tampoco profundiza tanto en este tema, tampoco le apasionaba tanto, simplemente lo menciona como algo que le resultaba curioso en ese momento. Uh-huh. Y bueno, Chris, ya hemos hablado de dos de los temas fundamentales dentro de ese folclore, como son las hadas, los duendes, también esa historia que, como hemos visto, no tiene ningún sentido, pero se cita mucho del diablo segador. ¿Y cómo continúa el desarrollo histórico del fenómeno? Bueno, pues ya hemos hablado de las hadas como el primer fenómeno. Luego hubo otro fenómeno que dio lugar a los círculos como los conocemos hoy en día. Y esto fue en el siglo XX realmente. Y es cuando los aficionados de los ovnis intentaban identificar huellas redondas en el suelo causadas por los platillos volantes. Y claro que un ovni puede aterrizar en cualquier sitio, pero no siempre va a dejar una huella. Si aterriza en el mar, no hay nada que encontrar. Y tampoco se encuentra ninguna huella en el desierto normalmente si aterriza un objeto allí. Pero por supuesto, si aterriza en un campo de maíz, pues lo va a aplastar todo. Así que a partir del año 1947 la gente se dedicaba a buscar huellas físicas del paso de estos objetos, y como se hablaba siempre de objetos con forma de platillo, pues siempre se asociaba primero el fenómeno de las hadas y los duendes y las brujas de tiempos medievales con los ovnis del siglo XX, así que se buscaba activamente formas así. Y bueno, pues esa convergencia del folclore antiguo más los platillos del siglo XX llevaron a lo siguiente, que es cuando en Inglaterra empezaron a aparecer unos cráteres extraños en todo el país, también muchas veces en granjas y en el campo, etcétera. Y esto en el año 1963 y 1964 alarmó tanto a la población que empezaron a pensar, pues parece que nos están visitando los ovnis de verdad, porque están dejando huellas físicas, ¿sabes? Claro. Y entonces, Chris, para situarnos, tal y como conocemos el fenómeno hoy en día, nace o tiene su origen en los años 60, además con un fenómeno muy particular y muy desconocido como es, bueno, una especie de extraños cráteres. Pues sí, para mí esto es el tercer fenómeno que ayudó a crear el mito de los círculos en la cosecha, porque entre el año 1963 y 1964 unos misteriosos cráteres comenzaron a aparecer en las granjas de toda Inglaterra. La prensa británica estaba llena de informes sobre estos agujeros circulares que habían aparecido repentinamente, y muchos supuestamente tenían el diámetro exacto de un platillo volante. El ejército negó haberlos producido haciendo pruebas,
mientras los ufólogos creían que se trataba de platillos volantes. Y claro que los granjeros a la vez se quejaban, en primer lugar, de la destrucción de sus tierras y, en segundo lugar, de la gente que se congregaba allí para hablar de alienígenas. Dicho de otro modo, todo esto se parecía mucho a lo que iba a pasar con los círculos de las cosechas unos años más tarde. Así que para mí el tema de los cráteres fue una especie de ensayo general. Interesante, ¿no? El tema, como bien decías, sobre todo desconocido, ¿no? Porque no suele aparecer muy referenciado, se pasa por alto. Y es interesante porque al final nos da contexto para comprender mejor lo que pues comenzaría a desarrollarse como fenómeno o como mito precisamente pues a partir de esos años, ¿no? 1965, 1966, tenemos que irnos a Australia, donde, bueno, pues va a continuar un poco el rastro de esta historia. Pues sí, porque en 1965 y 66, una región de Australia, Queensland, se convirtió en un punto muy importante para avistamientos ovni. Los aterrizajes más espectaculares fueron los de Jim Tilse, un ex piloto, en un lugar que se llamaba Epsom, y el de George Pedley en 1966 en Tully. De hecho, los nidos de Tully son muy conocidos en el mundo ufológico. Y ambos casos tenían como pruebas unas huellas redondas supuestamente creadas por aterrizajes, la primera en la hierba y la segunda, la de Tully, en un pantano. Y estas dos historias tuvieron repercusiones muy importantes en Inglaterra, porque como se publicaban tantos artículos sobre los avistamientos y las huellas en Queensland, y claro que hay un vínculo muy importante entre Australia e Inglaterra, al principio del año 1966, solo días después de que los círculos pues prácticamente explotaron en toda la prensa de Australia, una ciudad al oeste de Wiltshire, en Inglaterra, que se llama Warminster, también se convirtió en un punto de interés para los avistamientos ovni, especialmente también en cuanto a los aterrizajes, ya que dejaban huellas redondas en el campo. Y allí en Warminster parecía que todo el mundo estaba viendo ovnis. Se hacían conferencias, se invitaba a la prensa. Todo un pueblo se convirtió en una zona caliente en ese sentido. Y entre ellos, pues, el proponente más prolífico de este pánico local se llamaba Arthur Shuttlewood. Y él comenzó a utilizar la misma terminología que se había acuñado en Australia para describir las huellas redondas que se habían encontrado en Queensland, especialmente la palabra nidos. Así que de repente el fenómeno de los nidos que habían aparecido en Australia, pues saltó a Inglaterra, o regresó en cierto sentido a Inglaterra, y a partir de ese momento pues ya todo el público inglés se había concienciado de la existencia de este fenómeno. El problema realmente era que este autor, que era el defensor más importante de la existencia de este fenómeno en Warminster, Arthur Shuttlewood, era más o menos la única persona que encontraba estos círculos. Prácticamente nadie, excepto él, los identificaba en ningún sitio. Y para colmo, él decía siempre que desaparecían por arte de magia antes de que pudiera tomar fotografías. Así que no tenemos ninguna prueba tampoco de que pasaba lo mismo en Inglaterra que lo que estaba pasando en Australia, pero bueno, esto ayudó a concretar lo que era precisamente un círculo hecho por un ovni en el campo inglés.
Sospechoso, desde luego, ¿no? Como comentábamos. Claro, me decías, Chris, que además a ti el fenómeno como tal te interesa hasta los años 80, donde tiene también pues un repunte muy intenso. Pero bueno, ¿cómo continúa la historia? Porque, insisto, ya empieza a haber conciencia del fenómeno, empieza a replicarse, empiezan a aparecer noticias y es cuando realmente, bueno, pues empieza un poco el boom. ¿Cuáles son las sospechas iniciales? ¿Cuáles son las hipótesis? Bueno, ¿cómo continúa? Mira, es súper curioso porque mientras pasaba todo esto en Inglaterra y en Australia a la vez, en 1966, un residente de Melbourne, en Australia, se obsesionó con toda esta oleada de ovnis que estaba ocurriendo y tomó nota para hacer algo divertido con ello en algún momento del futuro, porque era un bromista, era un artista de hecho, y su nombre era Doug Bauer. Y era un inglés que había llegado a Australia con su esposa en 1958 y le interesaban estos temas, pero tampoco los tomaba muy en serio. Pero en 1968 regresó a Inglaterra y allí decidió abrir una tienda de arte en Southampton, que es la ciudad de mis padres. Y allí, pues, en el año 68 conoció a otro artista, Dave Chorley, que entró en su tienda un día, y comenzaron una amistad que duró toda la vida. Y salían por allí por las noches al pub a tomar un poco de cerveza negra y hablar de la vida y hablar de los ovnis, que era un tema muy importante en ese momento. Y un viernes por la noche, cuando se encontraban en un pub de Winchester tomándose una cerveza, pues pensaron que sería muy divertido hacer un círculo ovni en un campo cercano, muy cerca del pub, para ver si podían generar algo de interés, como lo que había pasado en Australia unos años antes. Y esto fue alrededor del año 1976, de hecho. Y a partir de entonces, pues todos los viernes pues salían a tomarse algo y en el camino a casa pues hacían círculos en el campo. No eran para mostrarlos al público, era más bien pues para hacer algo divertido, porque eran dos artistas ya a punto de jubilarse también, ya eran bastante mayores y era para hacer algo divertido y hacer un poco de ejercicio, ¿no? Y un día, pues en 1980, la gente que pasaba por allí pues vio uno de los círculos y claro, esto llevó a uno de los engaños más prolongados que han dominado la prensa británica. Me temo que ese engaño es el tema principal de esta entrevista. Pues sí, porque realmente se puede decir que estos dos pensionistas eran los autores de todos los círculos al principio del fenómeno, cuando se hizo tan famoso en los años 80. Y pues con el tiempo intentaban engañar a los científicos porque, claro, en ese momento nadie sabía cómo se hacían. Ellos inventaron unos métodos muy interesantes y muy simples para crear círculos gigantes. Y son métodos que se han duplicado 1000 veces. Hay documentales en YouTube, hay documentales en la televisión. No es difícil hacer exactamente lo que hacían ellos y se pueden conseguir unas formas espectaculares. Si te parece, pero Chris, bueno, ahora comentamos precisamente o intentamos comentar un poco esos métodos. Pero ¿cómo es el desarrollo precisamente de estos años 80, ¿no? En los que comienzan a aparecer círculos? Y una pregunta muy directa. Los círculos, cuando estamos hablando de los círculos de estos dos señores, ¿no? De estos dos artistas que inician todo el fenómeno, ¿tú te has encontrado con estos círculos dados como círculos reales, extraños, misteriosos, hoy en día y cuando ya se sabe que no tienen nada que ver? Es decir, generan toda esta mitología y sabemos a día de hoy que eran falsos desde el principio.
Bueno, muchísima gente estaba muy convencida de la realidad de los círculos, del fenómeno. Porque ellos ¿cuánto tardan en declarar, digamos, o en confesar que son suyos? Muchísimos años, más de una década. Estamos hablando de una cosa que es que disfrutaban con esto. Claro, es que por eso quería poner en contexto, ¿no?, la situación, para que fuésemos conscientes de que ellos de repente empiezan a ver que esos círculos o que lo que ellos han hecho empieza a replicarse en la prensa con teorías alocadas, encuentran un divertimento ahí y comienza toda esta década, ¿no?, de los años 80. Claro, exactamente. Pues empezaron a hacer círculos en esa época y enseguida pues atrajeron el interés de los científicos y de la prensa, y como nadie decía que habían visto ovnis en la misma zona, por lo menos al principio, los científicos llegaban a conclusiones cada vez más sofisticadas para explicar cómo era posible que se formaban estos círculos en el medio de la nada, en un campo, sin que nadie lo viera, porque claro, se acercaban muchas veces por la noche cuando no había nadie para hacerlo. ¿Y muchas veces borrachos también? ¿Y cuáles eran las hipótesis iniciales que se barajaban en la época, por ejemplo, por parte de la comunidad científica? Es decir, ¿qué pensaban o qué decían? Pues muchas veces creían que se debía a una especie de fenómeno de plasma, que era algo muy extraño. A veces lo relacionaban incluso con la física cuántica, pero el hecho es que había un científico que se llamaba Terence Meaden, que pertenecía a una organización que estudiaba los tornados en Wiltshire, en el mismo condado, que originalmente pues sugirió que se debía a un torbellino de características especiales. Y entonces empezó a publicar artículos acerca de esto. Y cada vez que él sacaba una teoría para explicar por qué solo se generaban siguiendo el sentido del reloj, pues, y se publicaba esta idea, esta hipótesis en la prensa, pues los dos pensionistas decidieron, pues vamos a hacer un círculo mañana en sentido contrario, para mostrarle que su hipótesis todavía no es capaz de explicarlo todo. Y entonces eso es lo que hacía, así que el pobre científico Terence Meaden, pues tenía que dedicarse otra vez a crear otra teoría para explicar cómo podía cambiarle sentido. Y luego, por ejemplo, publicó un día un artículo que ponía: esto no puede ocurrir a una altura más allá de 100 metros o algo así, ¿no? Por ciertas condiciones climatológicas. Así que estos dos hombres subieron a un punto que creo que era como de 200 metros y allí pusieron otro. Y así era una especie de juego. Claro, el gato y el ratón. Sí. Sí, era como un gato y un ratón, ¿sabes? Era como Tom and Jerry, básicamente. y jugaban así continuamente durante años y años y años. Y claro, a la vez otros grupos se formaban que se habían dado cuenta de lo que estaban haciendo estos dos pensionistas, y ellos hacían otros círculos más grandes, más espectaculares en otras partes del país. Y con el avance de la tecnología, GPS, la informática y todo eso, pues eran capaces de hacer cosas mucho más complejas. Y de hecho, algunos de estos grupos incluía mensajes para los dos pensionistas, mensajes no demasiado difíciles de descifrar, para decirles, oye, que estamos con vosotros. Así que hubo cierta comunicación entre ellos. El fenómeno, por tanto, se multiplica con otros grupos que empiezan a replicarlo y se va de las manos. Como bien decías, por una parte hay gente que intenta buscar una explicación racional, las dudas existían desde el principio, pero bueno, también hay gente que va desarrollando pues esa mitología ovni en torno al fenómeno de los círculos de las cosechas. Y eso ha permanecido, pues bueno, hasta hoy en día, ¿no? En la que siguen dándole vueltas al asunto. Pues sí, y se forraban todos menos estos dos hombres, de hecho, porque
la gente empezó a publicar libros y hacer conferencias y vender pues vídeos en esa época y hacer documentales para la televisión, y la gente ganaba literalmente millones con esto. De hecho, a veces hacían conferencias y para ir a una conferencia sobre los círculos en la cosecha en un lugar mítico como Glastonbury, por ejemplo, en Inglaterra, y la entrada costaba más de 100 libras, es decir, más de 120 euros, hace ya 20 o 30 años. Ostras. Estamos hablando de cifras Sí. increíbles, ¿no? Estamos hablando de muchísimo dinero. Así que esto fue la situación durante muchos años. Invitaba a todo tipo de medium y gente con poderes psíquicos de todo tipo para intentar comunicarse con los círculos, para explicarlos, para sentir los espíritus o las presencias extraterrestres. Y bueno, hubo muchísimo espectáculo durante muchos años, y luego en 1991 confesaron. Y entonces pues todo se derrumba, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, porque justo, claro, cuando se hace esta confesión en torno a un fenómeno en el que ya había una mitología enorme creada, ¿cómo afecta a todo el mundo? Tanto a los que se habían implicado tanto que no habían encontrado una explicación y se encuentran con que, bueno, pues era todo más sencillo de lo que parecía, como los que lo habían vivido, pues casi como la evidencia de mil historias. Pues sí, es que fue en septiembre, en el año 1991, y todavía hubo muchísimo interés en esto. Y se había hecho mucho más espiritual que antes, porque ya la gente se había aburrido bastante de la explicación extraterrestre, y ya buscaban pues algún significado mucho más profundo, ¿no? Entonces los defensores de los círculos decían, pues estamos recibiendo cada vez más mensajes psíquicos que hablan de la diosa, de la madre, nuestra madre tierra está llorando. Y el día siguiente, después de una conferencia de ese tipo, el 9 de septiembre, pues un periódico londinense que se llamaba Today, publicó un reportaje de casi 3.000 palabras acerca de los círculos con el título "Los hombres que estafaron al mundo", en enormes letras. Y con esto pues la gente se despertó, ¿no? Y se dieron cuenta de que, claro, que llevaban décadas estafando el mundo. Y el hecho es que cuando hicieron esto, cuando los periodistas de Today revelaron esto, lo hicieron de una forma un poco cruel, invitando a los investigadores más prolíficos, los escritores más prolíficos en estos temas, a una especie de reunión con estos dos pensionistas. Y se registraron las reacciones de los investigadores que se habían hecho millonarios con estos temas, ¿no? Y en un caso, por ejemplo, uno de estos, Pat Delgado, que era un investigador muy importante de las cosechas en ese momento, dijo: todos hemos sido estafados. Miles de vidas se van a destrozar por esto. Mi mayor pesar es estar sentado aquí sabiendo que habéis hecho todo ese trabajo duro durante todos estos años. Lo que me molesta son las miles de personas cuyas vidas van a ser destrozadas por esto. Si todo lo que decís es verdad, pareceré un idiota. Admiro vuestra valentía porque por confesarlo encuentro todo esto realmente gracioso. Es un gran alivio que todo haya terminado y habéis hecho mucho bien en este mundo. Habéis reunido a millones de personas, pero claro, iba a parecer un idiota ante la prensa y todas las cámaras de televisión. No, desde luego reflexión interesante, ¿no? Lo que decía, tiene que ser un jarro de agua fría que todo se desmonte para alguien que ha creado pues una creencia intensa en ese fenómeno. Pero sin embargo, a pesar de ese jarro de agua fría, a pesar de desmontarse toda
la historia. Bueno, antes de hacerse esa pregunta, nos quedaba antes pendiente el método, ¿no? De cómo lo hacían, porque sí que es cierto que estos círculos mostraban unas características muy concretas que es lo que hacía dudar, es decir, el tallo no estaba del todo roto, sino que estaba doblado, en fin, una serie de características concretas. Pero ¿cuál era el método que usaban? ¿O había varios? Primero te voy a decir que si alguien quiere saber exactamente cómo se hace, uno de los grupos más importantes de artistas de este tipo, supongo, pues ha publicado un libro que se llama The Field Guide, y como subtítulo pone The Art, History and Philosophy of Crop Circle Making, escrito por Rob Irving. Se puede comprar en Amazon y se encuentra en otros sitios también. Y allí explica exactamente cómo se hace con dibujitos y con todo. Y hay una serie de pasos. Y el primer paso es que tienes que encontrar un campo, pero no cualquier campo, sino donde el cultivo se halle en su punto. Porque si es demasiado joven, los tallos no se van a doblar, y si se encuentra demasiado seco, pues se van a partir. Y entonces tampoco habrá forma de borrar tus huellas cuando hayas terminado. Así que hay que encontrar pues unas plantas que están en su punto, y ese es el gran secreto de por qué no se rompen, pues porque son bastante jóvenes, ¿no? Luego pues se diseña el círculo, y suelen aconsejar los hacedores de círculos que usas mucha imaginación poniendo figuras geométricas, símbolos aztecas o jeroglíficos egipcios, por ejemplo, porque cuanto más complicado y más esotérico, pues más atrae el. Sí, pero digamos que es una decisión, pues eso, aleatoria prácticamente. Simplemente buscan lo extraño, ¿no? Lo estrambótico, no tiene que tener un sentido. Bueno, muchas veces también meten mensajes. Sí, mensajes, sí, lo comentábamos, es cierto. Yeah. Y de vez en cuando se pueden descodificar y pone algo así como estamos a punto de aterrizar, o estamos observándoos, o os vamos a destruir, o cualquier cosa así, ¿no? Y bueno, se hace todo esto por la noche. Y cuando haya bajado el sol, pues aparcas el coche cerca del campo para poder escaparte si hace falta. Y entonces pues vas andando hacia el campo, teniendo muchísimo cuidado para no dejar huellas con los zapatos, y coges una cuerda y lo que haces es que mides las distancias entre un punto central y donde quieres poner el perímetro. Y tienes que ser bastante meticuloso con todo esto, así que lo planificas muy bien en casa primero, ¿no? Claro. Luego, pues, tienes que andar de una forma un poco rara también para que no parezca que hayas pisado eso, simplemente para medirlo, así que la gente le va a costar un poco encontrar las huellas que hayas dejado. Y luego se utiliza un objeto que básicamente es como un trozo de madera. Es una tabla de madera muy larga con una cuerda atada a cada extremo, y vas pisando los tallos, los vas pisando, y milagrosamente no se rompen. La gente cree siempre que se van a romper, pero es que no se rompen. Y muchas veces cuando llegan los investigadores más tarde, que sea varios días más tarde o una semana después, dicen, pues estos se rompen fácilmente, ¿cómo puede ser? Pues hay que hacerlo antes, ¿sabes? Cuando los tallos no estén tan secos, y entonces así lo dejas muy bien aplastado y parece por arte de magia. Y bueno, pues vas aplastando los círculos así, de esa manera, y antes de que salga el sol, pues te escapas. Huyes. Exactamente. Y luego existe una empresa relacionada con esto. No es una empresa, es una especie de industria casi, porque los hacedores de círculos piden permiso muchas veces al granjero.
Y entonces el granjero llama a los periodistas, a algún periódico, y el periódico paga para ser el primero en llegar para hacer las fotos. Y el dinero que paga pues es repartido entre el granjero y los hacedores de los círculos, los artistas. Así que dividen el dinero de esa manera. O sea que hay una verdadera industria, un verdadero comercio, ¿no? con el asunto, e incluso con el ámbito de la publicidad, ¿no? Muchas campañas de marketing pues han utilizado este reclamo, estos círculos, para crear misterio, crear campaña y luego, bueno, resolverlo de alguna manera. También ahí hay negocio. Pues sí, y luego los artistas más especializados en esto, pues durante muchos años no querían dar sus nombres de verdad a la prensa, no querían salir del anonimato porque claro que son prácticas ilegales muchas veces, porque claro que originalmente no existía ese comercio con el agricultor, se hacía en un campo cualquiera y ya está. Pero no querían pues dar sus nombres reales a la prensa en ningún momento, incluso cuando revelaban que habían sido ellos los creadores. Pero yo me puse en contacto con uno que se llama Julian Richardson hace un par de años, que empezó a explicarme exactamente cómo se hacía. Y es muy curioso porque hay un símbolo que aparece junto a estos círculos que se parece a una especie de gancho con líneas. Es muy curioso. Si se lo buscas en internet es muy fácil de encontrar. Y lo recordamos que también en tu libro Señales pues pueden encontrar la referencia. Exactamente, sí. De hecho está en la página 25, si alguien lo tiene. Pero el hecho es que este símbolo aparece junto a muchos círculos desde hace muchísimos años y hay algunos autores que han llegado a concluir que quizás el símbolo representa el planeta de los seres que han hecho los círculos. Pero realmente es una F, una O y una J unidas, de tal manera que no se distinguen las letras. Y lo que significa es Friends of Julian, amigos de Julian, porque el grupo de personas con las que había hecho gran parte de los círculos en los años 90 mostraban su respeto hacia el artista más especializado y espectacular de todos los tiempos en cuanto a los círculos, poniendo amigos de Julian justo al lado de los círculos. Y el hecho es que si entras en páginas como hay una que se llama Crop Circle Wisdom y otra que se llama Crop Circle Nirvana, allí encuentras artículos escritos por los hacedores de estos círculos y de vez en cuando te dicen qué logotipos que se encuentran comúnmente junto a los círculos pertenece a qué grupo de bromistas o qué significan cada uno, claro, estos símbolos, ¿sabes? Pero tienes que saber inglés para leerlo y tienes que saber dónde mirar también. No, es que es importante. Parece algo obvio, pero es importante. Me recuerda, Chris, por hacer una analogía, bueno, salvando las distancias y desde la ignorancia completa en cada una de las artes que voy a citar, pero sí, me recuerda un poco también a los grafiteros, ¿no? Un poco mantienen ese anonimato, esa nocturnidad, estar un poco... Hay situaciones, claro, pero algunos de ellos pues en la ilegalidad, en fin, un poco ese rollo, ¿no? Entre grafiteros y hacedores de círculos. Es lo que llaman su tag o su etiqueta. Lo utilizan los grafiteros para identificarse entre ellos, pero si no conoces los grupos y no conoces el lenguaje secreto de códigos que utilizan, pues nunca llegarás a saber quién ha escrito sobre la pared de tu casa. Y Chris, te voy a hacer una pregunta y te pido que en la respuesta sea cruda, sea sincera,
porque, bueno, creo que lo merecen hoy. Después de estos jarros de agua fría en los que se muestra cómo se hacen, ya se sabe a qué responden muchos de estos círculos, porque a día de hoy se sigue pues hablando de ellos del modo en el que se habla, cuando insistimos. Bueno, no sé si hay alguno o algunos realmente extraños que digamos es que no tienen explicación, pero al margen de eso, ¿por qué se sigue relacionando con la mitología ovni, extraterrestre, alienígena? Sí, bueno, sabemos que atienden a esas razones. Bueno, yo creo que esto se ha convertido en una broma nacional y creo que todo el mundo en Inglaterra sabe de qué va esto. Esto es como Benny Hill. Sí. Tú vas a Inglaterra y hablas con la gente y dice todo el mundo que detesta a Benny Hill, que nadie aguanta a Benny Hill y a lo mejor lo veía sus abuelos, pero ya no se ve. Esto es algo que se exporta a otros países. Aquí en España la gente seguía viendo Benny Hill, mientras en Inglaterra nadie lo veía ya, ¿sabes? Igual que Mr. Bean. Y creo que nunca he llegado a conocer ningún británico que le gusta Mr. Bean. Estas son cosas que exportamos. Así que lo que ocurre realmente si preguntas por qué está todo relacionado con los ovnis todavía, a pesar de que que todo el mundo sabe que se trata de bromas, porque en otros países pues no recibéis las mismas noticias acerca de artistas que se han detenido o las confesiones. Claro. Aquí nunca se publican las confesiones. O directamente pues se aprovecha, ¿no?, esa laguna, es decir, pues el desconocimiento a veces del idioma o que se obvie directamente la información porque sabe que la gente no va a ir a buscarla y bueno, se aprovechan esas imágenes para generar teorías absurdas. O sea, a mala leche, quiero decir. Pues sí, y luego aquí en España hay ciertos autores que escriben artículos o hacen vídeos de YouTube acerca de estos temas. Sí, bueno, Vicente Fuentes, David Parcerisa y bueno, una serie JL. Yo no quería mencionar. Bueno, por eso lo menciono yo, no te preocupes. Pero sí, y lo que intentan hacer es convertir esto en un fenómeno internacional y súper antiguo. Porque si esto sigue siendo un fenómeno inglés y algo del siglo XX, se limita muchísimo en cuanto a lo que significa dentro de la mitología ufológica, que se supone que es internacional y muy antigua. Entonces, al restar la idea de que hay que saber inglés para entenderlo bien. Si quitas lo que es la cronología verdadera de este fenómeno, entonces lo haces más internacional y no hace falta conocer otros idiomas para llegar a la verdad. Claro. Lo conviertes en algo para toda la humanidad y algo tan antiguo como las pirámides de Egipto. Y claro. por lo tanto, yo lo que veo aquí en España es un énfasis más grande en casos supuestamente súper antiguos de los tolteca y los maya y azteca. Son todas historias muy falsas. Muestro en el libro como estos casos supuestamente egipcios o chinos de hace 2000 años y que no son reales. Se inventaron en los años 80 en Internet y ya está. Pero de esta manera, esta gente como Vicente Fuentes, pues consigue hacer que sea para todo el mundo y todos los tiempos. Así que, ¿para qué hay que aprender inglés? No hay que aprender inglés para entender esto. Es un fenómeno, por tanto, bueno, ya lo has dicho, ¿no? Pero para que quede claro, es un fenómeno que, claro, que para comprenderlo hace falta un contexto y una cultura de la que muchas veces carecemos. No digo que no sea posible adquirirla, ¿no?, y llegar a esos niveles de conocimiento pues de la cultura inglesa de la que es propio el fenómeno. Pero bueno, pues esto es como para apreciar, si quisiésemos apreciar la obra de Shakespeare, ¿no? Pues hombre, la puedes leer en castellano para hacerte una idea, pero si realmente quieres apreciar los matices, has de conocer el idioma de la época, el contexto, las connotaciones, y aquí pasa algo similar, es decir, estamos hablando de un fenómeno muy concreto, aunque luego se internacionaliza y se exporta, como decías, pero un fenómeno que atiende pues eso, unas características muy concretas que desde la superficialidad es imposible comprender.
Claro, si alguien quiere saber de toros, de los toros o de la O paella, flamenco, por ejemplo, sí, o... Flamenco, pues hay que aprender algo de español. Es que es inevitable. Claro. Y lo que ocurre es que estos autores que publican tantos libros sobre estos temas o hacen vídeos en YouTube no tienen idea de inglés. Y o eso, me da un poco de u pena, obvian ¿sabes? Que la directamente gente toda la información, claro. Exactamente, sí. Entonces no sé qué es peor. Lo inventan todo y publican traducciones muy malas. Claro, claro. Pues, Chris, no hay tiempo para mucho más. Decíamos al principio que, bueno, aprovechando tu libro, Señales, la verdadera historia de los círculos de las cosechas, editado por Oblicuas dentro de la Biblioteca del Misterio, íbamos a comentar que, bueno, tienes intención precisamente de publicar una nueva edición, podríamos decir, ampliada, con más datos, más imágenes, más completa, ¿no? No sabemos todavía cuándo, pero no tardará mucho en ver la luz. Nosotros ya informaremos. Exactamente. Me gustaría publicar una versión nueva este año. Ajá. Y ya que estamos en cuarentena ahora mismo por el tema del coronavirus, pues supongo que voy a tener más tiempo libre que nunca. Así que con un poco de suerte para después del verano. Perfecto, pues mira, para la época precisamente de círculos, Justo. Círculos. Pues Chris Aubeck, muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos un fenómeno del que tanto se ha dicho y que realmente pues pocos comprendíamos. Y bueno, pues estaremos pendientes de esa nueva edición y de tus próximos trabajos. Te escuchamos próximamente en El Dragón Invisible. Gracias y un abrazo. Un abrazo, hasta luego.